Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos al podcast Citas Ciegas. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con Andrés Velázquez, nada más y nada menos cibercrimen conocido en el mundo de Twitter y en algunas otras plataformas. Andrés es presidente y fundador de Matica y fuera de eso es una empresa que es dedicada a a la ciberseguridad, como ustedes posiblemente ya lo saben, y es una empresa que está, si mal no me equivoco, desde el 2006 aproximadamente en el mercado. Fuera de eso, también tiene su centro de operaciones tanto en México, en Colombia, entre algunos de los países de Latinoamérica. Podemos decir que es conferencista que colabora en múltiples medios periodísticos, revistas, televisión, radio, en fin, inclusive hasta una columna de opinión en Forbes. Eh, ¿Qué puedo decir, Andrés? Realmente es un placer y un gusto tenerte por acá en mi podcast. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la introducción y pues muy contento de estar el día de hoy aquí. Bueno, Andrés, conozcamos un poquito de ti, primero que todo. ¿De dónde es Andrés? ¿Dónde nace y cómo son sus primeros años de vida, Andrés? Bueno, nací aquí en la Ciudad de México, donde me encuentro ahorita. Muy raro, desde mi día a día, porque normalmente en la antigua normalidad yo me la pasaba todo el tiempo viajando en aviones y demás. Ahorita, por obvias razones, desde hace un par de meses, bueno, más de un par de meses, ya casi estamos hablando de 3 años que no salgo tanto, ¿no? Sí he tenido que viajar en algunos de los casos, con todas las medidas posibles, pero soy de la Ciudad de México. Aquí fue donde nací, donde entré a la escuela, donde estuve formándome en muchos de los temas de las bases, ¿no? de ciberseguridad, que es la parte de sistemas. Sin embargo, yendo un poquito al principio, ¿no? El de por qué esta parte de meterme a sistemas, pues realmente yo no quería estudiar sistemas, yo quería estudiar música. Inclusive estuve sindicalizado, salía haciendo playbacks en algunos pues programas de variedad acá en México. Llegué a tocar 3 años en un bar aquí en la Ciudad de México. Estaba como en 4 o 5 grupos diferentes. Y realmente para mí el tema de ciberseguridad era, o seguridad de la información, como en ese momento, pues no existía, porque inclusive no existía como una idea como lo vemos ahorita, ¿no? Estamos hablando ya de algunos años. Y es que siempre me movió el tema de las artes, pero también me gustaban las matemáticas, pero también, digo, clásico. Yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado que cuando llegas a cierto grado donde te hacen tus exámenes de aptitud para poder llegar a determinar en qué es mejor y a qué te quieres llegar a dedicar, y que salen con esta situación de eres bueno para todo, ¿no? Creo que te confunden más, ¿no? Entonces, yo termino la preparatoria aquí en México, ya estudiando música y siendo parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Música acá en México. Y yo digo, pues quiero ser músico. Pero mis padres me dijeron, pues no, tienes que estudiar una carrera, ¿no? Y queremos algo que sea diferente a la música, por si la música no funciona. Y yo decido entonces meterme a una carrera que existía dentro del mismo camino donde ya me encontraba, en la Universidad La Salle, donde yo estaba estudiando la preparatoria, que era Ingeniería en Cibernética y Sistemas Computacionales, donde pues mi idea era hacer música por computadoras. En aquel momento, en casa, inclusive años antes, pues recuerdo que mi papá siempre le gustó la tecnología. Entonces ya sabes, ¿no? Salía el minidisc y teníamos minidisc. Y salía una computadora, digo, por ahí, las primeras computadoras que yo recuerdo, Commodore 64, Printafon, que era un poco más como de México, que inclusive al paso del tiempo he tenido la fortuna de encontrar una Commodore 64 y la tengo aquí en casa, y que de repente la saco para poder llegar a ser pues recordar, ¿no? Aquellos momentos donde empecé yo a programar, porque la llevaba con un libro de programación de Basic, y así era como me acerqué a las computadoras. Entonces las computadoras no me eran diferentes, la música me encantaba. Voy a hacer música por computadoras, todo en mi mundo en ese momento cuadraba, era lo que quería llegar a hacer hacia adelante.
Sin embargo, pues yo creo que siempre hay parteaguas, ¿no? Y hay diferentes momentos de la vida donde por diferentes razones entro a trabajar, tengo que trabajar para poder llegar a continuar y, y entro de soporte técnico en una empresa que ya esa empresa hoy en día ya no existe, llamada InfoAccess, que era un conglomerado de empresas que fue creada en el boom de las .com. Ese boom a tal grado que esta empresa era la empresa que había traído el Internet privado a México como lo conocemos antes de las opciones de hiperterminal. Era la empresa que había traído a CompuServe a México. Y entonces, pues yo ya en ese entonces, unos años antes, ya me había conectado vía hiperterminal a Internet, los BBS, diferentes chats, donde había empezado a escuchar acerca de hackers, flickers, crackers, todos esos términos que hoy en día, pues algunos de ustedes a lo mejor la parte de flickers no la tienen tan clara, ¿no? Pero que son las bases de donde venimos en este punto de vista de ciberseguridad. Y es ahí donde, donde empiezo a meterme un poco más al tema de qué es un hacker, qué es un cracker. Estoy haciendo lo de la música, estoy estudiando y pues poco a poco, bueno, estoy trabajando, pues poco a poco me da menos tiempo el acercarme a la música. Y es natural, creo yo, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, porque cuando empiezas a ver cuánto te pueden llegar a pagar como ingeniero de soporte y cuánto te pueden llegar a pagar con músico, híjole, como que empiezas a decidir otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde empieza todo este camino, ese camino de tomar decisiones cuando se te ponen enfrente y tomar una decisión que no sé si era la correcta o no era la correcta, porque a lo mejor ahorita podría llegar a ser un gran músico, ¿no? Pero es lo que me trajo hasta este momento, ¿no? Y en esos días en que le dabas un poco al tema de la música, ¿qué tipo de género era el que te gustaba? ¿Qué era lo que en ese No, bueno, momento? obviamente, como siempre he sido amante de la música, pues me gusta de todo, cumbia, salsa, merengue, pop, rock, música de otros países, y, y en ese entonces eh, eran muchos, cuando teníamos el grupo, hacíamos muchos covers, pero particularmente era cuando estaba una época, híjole, aquí ya me voy a empezar a ir muy para atrás, y los que nos están viendo, búsquenla ahí en Spotify. Ahí había un grupo muy bueno que se llamaba Say Ferries, que era un grupo de ska pop norteamericano, californiano, muy fresa, como decimos en México. Y me encantaba tocar ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba yo en un grupo de bodas, de matrimonios, entonces a veces tenía que tocar desde bossa nova, ¿no? Yo era trombonista, entonces era trombonista como instrumento principal, pero era muy chistoso porque en algunos de los grupos en que estuve, pues todos eran muy virtuosos, ¿no? Entonces de repente era cuando empezaba los matrimonios o las bodas de tocar pues 5 horas seguidas, porque para los que estamos más de mi edad, antes era de que tocabas 45 y luego 15 de descanso, 45 y 15 de descanso, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que empezaban apenas las corridas de 5 horas seguidas. Y pues es muy demandante para un baterista, para un bajista el tocar 5 horas seguidas, ¿no? Entonces lo que hacíamos en aquella época era de que pues cada quien sabía por lo menos 1 o 2 instrumentos adicionales. Y entonces nos cambiábamos de instrumento para que los demás fueran descansando, ¿no? Entonces como trombonista, como un instrumento de viento, pues de repente me iba al bajo, de repente me iba a la guitarra, y pues trataba ahí de ayudar. Y eso también me ayudó mucho pues a entender diferentes formas de ver también la música, inclusive desde esa perspectiva. Y, y sí, tocábamos prácticamente de todo, ¿no? Imagínate lo que tocábamos en una boda. Entonces, sí era diferente. No, no, y no es que seamos así. Yo creo que inclusive, Andrés, yo soy modelo 68, tengo 53 años. Entonces, perfectamente me acuerdo de esa época que estás hablando, en donde todavía el mundo digital no era así, que digamos, tan del día a día. Como le digo a la gente, nosotros venimos más de un mundo inicialmente analógico, hicimos este paso al mundo digital, pero no traíamos ese chip todavía incorporado. Fue algo que poco a poco lo fuimos adaptando. A ver, ¿tuviste algún inconveniente con el hecho de estudiar ciberseguridad o simple y sencillamente, como nos dijiste, tenías actitudes para un montón de cosas y más bien
se te hizo muy fácil el desarrollar esta carrera? Yo creo que hay algo que también define mucho, ¿no? Y es algo que yo he estado tratando como de reflexionar los últimos años, y es de que para aquellos que me conocen saben perfectamente que hago mil cosas a la vez, ¿no? Y algunos de nuestra época dirían que soy hiperactivo, ¿no? Hoy ya le ponen otros nombres y ya inclusive medicinas para poder llegar a tratarlo, ¿no? Yo nunca fui así, o sea, yo fui el típico chavito, como decimos acá, que lo mandaban a clase de karate, a clase de música, a clase, o sea, en vez de de decir, oye, trae demasiada energía, ¿no? Y a ver cómo le hacemos para que se esté quieto, pues ponlo a hacer más cosas, ¿no? Fútbol, estuve en la selección de fútbol del club atlético donde estaba, y así, ¿no? O sea, creo que, creo que siempre fue el hecho de cómo puedo llegar a ocupar mi tiempo, y eso me empezó a llevar también a una perspectiva que empecé a encaminar hacia lo que hago o que hacía en ese momento día a día, ¿no? Entonces yo como alguien de soporte, y que entonces yo daba soporte interno a la organización, pero por azares del destino me mandan a darle soporte al director general, un contador público que era el dueño de la empresa, el dueño mayoritario, y que te estoy hablando de que esto fue en 1998 más o menos, 99. Él tenía en su lugar de trabajo un RAID de haber sido como de 10 teras abajo de su escritorio. Tenía un monitor plano que se movía vertical y lateral. Tenía un detector de huella digital para acceder a su Windows 3.11, ¿no? Que entonces eso también te ayuda, porque entonces empiezas a tener acceso a tecnología que nadie más tenía, ¿no? Y te empieza a mostrar que no nada más te quedas con esas computadoras, ¿no? Y esos monitores de CRT que estaban en ese momento, ¿no? Entonces, cuando empiezo a darle soporte, yo traía todo este tema que me estaba hablando atrás de, oye, y ciberseguridad, bueno, en ese momento seguridad de la información, y que los firewalls, y que puedes llegar a prevenir que alguien entre y demás, porque en aquel momento lo único que escuchábamos de seguridad de la información era antivirus, firewall, ¿no? Y más que nada proxy, en muchos de los casos, ni siquiera firewall. Y en algunos de los casos hablabas de las reglas ACLs que podrías llegar a meter dentro de los switches, ¿no? Pero no hablabas de otras cosas en temas de ciberseguridad. Por ahí había algunas iniciativas de temas de políticas, empezaban los IDPs antes de los IDS y todos estos temas. Y entonces creo que ahí es donde con esta misma forma de que yo soy, pues un día platicando con él, ya llevaba un tiempo dándole soporte, le digo, oye, ¿por qué aquí no tienes un área de ciberseguridad? Había un área de infraestructura, había un área de soporte, pero porque al final de cuentas dentro de la organización también estaban organizaciones como MCI Worldcom, ¿no? Estos enlaces, y le daban muchos servicios a empresas. ¿Y por qué no ves el tema de ciberseguridad como, bueno, en ese momento, seguridad de la información, como un tema de servicios? Y me dijo, todavía lo recuerdo hasta el día de hoy, y todavía le hago mucha burla, porque todavía él se convirtió en uno de mis mentores, entonces todavía lo veo de forma constante. Yo le dije, oye, ¿por qué no estamos haciéndolo esto de forma interna? Y me contesta, porque no hay nadie en México que lo haga. Eso se lo dejo a los gringos. Yo le dije, ¿por qué? Me dice, es que aquí nadie le entiende. Y entonces yo le dije, a ver, primero, eres una organización que tienes muchas broncas porque das accesos a internet, tienes una página de contenidos, tienes enlaces, pues eres blanco, ¿no? De poder llegar a tener alguna afectación. Entonces le dije, oye, ¿y si te dijera que a mí me interesaría hacerlo? Me dice, pues, ¿qué necesitarías? Le digo, necesitaría cursos, necesitaría que viéramos cómo dentro de este ecosistema yo puedo llegar a ser el encargado de la parte de seguridad de la información, y tiempo. Y me dice, perfecto. Es así como yo me convierto, si no mal recuerdo, tenía como 19 años, en un oficial de seguridad de la información. Y entonces empiezo a ver y a administrar. De repente llega alguien y me dice, mira, tú eres el nuevo, aquí está el firewall, ¿no?
Y entonces de repente era me acuerdo por ahí que creo que había 2 firewalls, porque me acuerdo claramente que llegaron con un Cisco Pix y llegaron con un equipo Solaris que corría Checkpoint, versión 2, para que tengas una idea. Obviamente de la versión 2 a lo que estamos ahorita son años luz, ¿no? Y no hacía lo que hace ahora. Y entonces pues le dije, oye, tengo que aprender. Entonces conseguí un curso, me fui a Estados Unidos, empiezo a aprender, empiezo a ver cómo era la lógica y pues prácticamente en 2, 3 meses logré el aislar completamente y empezar a asegurar dentro de lo que yo entendía la red de la organización. Y yo creo que es ahí donde se da este punto, donde digo, oye, qué padre, a mí me encanta esto. O sea, creo que es lo que quiero llegar a hacer por el resto de mi vida. Y pero pues obviamente yo en ese momento, como muchos, lo veía desde un punto de vista completamente técnico. Y eso fue evolucionando hasta llegar a un punto un poquito más estratégico, que es donde me encuentro ahora. Con 19 años, entonces empiezas este camino en temas de seguridad. A ver, Andrés, ¿cuándo es que te independizas? ¿Cuándo es que empiezas a montar tu propio negocio? ¿O cuándo visualizas que existe una oportunidad de negocio, tanto ahí en México como fuera de México? Y sobre todo porque yo creo que aquí, sin desmeritar a los otros compañeros, a las otras personas que han elaborado o que han trabajado mucho tiempo en temas de seguridad, creo que eres un referente a nivel de toda la región hoy por hoy. Entonces, Y ¿cómo se yo da creo todo esto? que, yo creo que es una serie de hechos que se van anidando, ¿no? O sea, yo ahorita te acabo de platicar el tema de la música. ¿Y por qué siempre me gusta el tratar de hablar de la música? Porque ciberseguridad es muy similar a la música, particularmente al jazz. En el jazz tú tienes que tener una base melódica y a partir de eso puedes llegar a improvisar, ¿no? Entonces, es muy similar a ciberseguridad. Tienes unas políticas que deben ser como la base, pero de ahí tienes que empezar a ver cómo empiezas a saber cuáles podrían llegar a ser los vectores de ataque, qué probabilidad hay, el riesgo. Y entonces estás tratando de hacer también lo mismo en ese sentido, ¿no? Empiezo a trabajar en esta empresa que te comentaba, InfoAccess. De ahí me voy a una empresa norteamericana que tenía oficinas en México y que llego a esta empresa sin yo saberlo, porque todos los ingenieros encargados de administrar los firewalls de todos los clientes que tenía esta empresa, para que tengas una idea, más o menos fue como el año 2000, que era una empresa norteamericana que hacía servicios administrados de seguridad, administraban firewalls. ¿Cuándo en el 2000 ibas a pensar de una empresa que administraba firewalls en América Latina? Pues no. O sea, es como que estaba muy adelantado, ¿no? Y entonces eso también me permite llegar a ver que yo iba como medio adelantado en lo que estaba sucediendo. A mí me contratan porque todos los ingenieros se habían ido y no me habían dicho. Entonces llego el primer día y me dicen, a ver, tú eres el experto, dale. Y entonces yo así como de, a ver, ¿dónde están los equipos? ¿No? Pues es que no sabemos, ahí está el data center, ¿no? Que el data center era un closet, ¿no? O sea, ahí estaba todo. Y entonces llego y empiezo a ver unos equipos Solaris y empiezo a meterme a los Solaris, pero pues, oye, las contraseñas, no, es que no nos la dejaron. Entonces, pues a tener acceso al Solaris para ver qué era lo que estaba ahí, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, pues empiezo a retomar todo el control y al mismo tiempo contratan a un ingeniero de telecomunicaciones que se encargaba de la parte de red. Es decir, que él veía como el NOC y yo veía como el SOC antes de que tuviéramos esos nombres, ¿no? Y entonces empezamos a ver y a platicar al respecto y a ver, vamos a hacer un plan de cómo vamos a tener todo esto. Sí, 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 estamos haciendo ese plan como el segundo o tercer día y el fin de semana, no, más bien después del fin de semana que pasó después de eso, llegamos a la oficina y todos los sistemas estaban vulnerados y borrados. Yo en ese momento no tenía idea, pero tampoco tenía capacidad de decir fueron los que se fueron, ¿no? Pues entonces ahí dejé de ir a la escuela, a la universidad en ese momento, y lo que hice fue dedicarme directamente a replantear y a reconfigurar desde cero todos los sistemas. Había sacado impresiones de las reglas del firewall de los clientes y entonces a recrear todo desde las impresiones que tenía, porque ya no tenía nada digital, no alcancé a hacer ese respaldo, pero logramos
en una semana el poder llegar a levantarlo sin dormir, ¿no? Entonces, pues tratar de entrar en ese sentido y poder llegar a solucionarlo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde esta serie de acciones me fueron haciendo cada vez más maduro de entender y de empezar a ir tomando nota, ¿no? Este tema de las cosas que haces mal o las cosas que aprendes a partir de cosas malas te permiten llegar a ir siendo mejores. De ahí en esta empresa empiezo a ver ciertos problemas, decido salirme de la empresa y empezar a hacer trabajos de freelance, ¿no? Y ahí es donde empiezo a ver la oportunidad de crear una empresa. Eso es lo que yo tenía en la mente. En el Inter empiezo a trabajar con diferentes organizaciones, incluyendo el Servicio Secreto de Estados Unidos, donde entonces ahí es donde me explican, me enseñan este tema de cómputo forense e investigaciones digitales. Y es ahí donde digo, híjole, qué padre es esto. O sea, ahí me enamoré todavía más del tema de ciberseguridad. Inclusive muchos años y hasta el día de hoy, en muchos de los casos, me cuestiono, ¿no? Si la parte de forense debería estar en ciberseguridad, pero sí tiene que ver, pero a veces no tiene que ver, pero a veces está peleado. Entonces digo, ciertas cosas que a lo mejor chocan un poquito, pero ahí es donde digo, ok, yo quería hacer una empresa, no solo quería hacer una empresa de ciberseguridad, sino que quiero llegar a ser una empresa que se especialice en el tema forense. Me puse a investigar y en América Latina había peritos, había personas individuales, ¿no? O sea, no grupos, ni tampoco que tuvieran una infraestructura grande para poder llegar a ser forense. Y es ahí donde de alguna forma decido crear Mática. Mática es el primer laboratorio de investigaciones digitales de América Latina del lado privado. Es muy similar a los laboratorios que hoy en día tienen las policías de cada uno de los países de los que nos están viendo. Obviamente porque yo tuve el acceso a laboratorios en Estados Unidos, tanto el FBI, Servicio Secreto y demás, y que dije, a ver, así es como lo están haciendo, estos son los estándares, estas son las herramientas, estas las metodologías, y pues entonces hice un laboratorio per se, no es de que haya sido pues una oficina, ¿no? Con una máquina y una persona, sino que ya era varias personas, varios equipos, diferentes tipos de software, las validaciones de las herramientas y todo. Y fue así que en el año 2006 formalmente registramos Mática. Sin embargo, la idea de Mática nació en el 2003. Me tardé 3 años en terminar de armarlo, en terminar de definir y en ya formalizar al tema de Mática, ¿no? Y el tema del nombre de Mática también fue todo un tema, y con eso termino para regresarte el cámaras y micrófonos, pero el tema de Mática era cómo le iba a poner una empresa, ¿no? Y obviamente, pues yo ya tenía, en años anteriores, había echado a perder 2 empresas, le había puesto 2 nombres que no me habían gustado, o sea, como que vas aprendiendo también de eso, y definí ponerle Mática cuando compré un diccionario de la lengua náhuatl a español, que me puse a leer palabras. Yo creía que el nombre Mática fuera muy vinculante a México, y Mática significa investigando dentro de sí mismos en náhuatl, y tiene que ver con telemática, informática, también con problemática, pero mucha gente piensa que tiene que ver con informática y telemática, pero no, es precisamente de los náhuatl. Y en ese proceso inicial, cuando arrancas todas estas asesorías y tu empresa y demás, Andrés, ¿cuál es la experiencia, la primera experiencia traumática que te llega a suceder y que también de alguna otra manera sirve como aprendizaje? Porque no solamente el aprendizaje es cuando las cosas salen bien, a veces las cosas no salen como uno las tenía pensados, y eso ocasiona muchas veces que mucha gente deje atrás un sueño de seguir adelante con una carrera o inclusive con una empresa. Pero en tu caso, Claro. ¿cuál fue esa experiencia que más bien te fortaleció y te permitió continuar adelante? No, hay muchísimas. Y yo creo que aquel que no erra al principio, pues no está por el camino correcto, ¿no? Desde ahorita recordando, ¿no? Desde esta empresa norteamericana, donde un día estaba yo cansado, ya medio harto, pero tenía que hacer algo y sin querer, pues le puse el comando que no era y borré todo, ¿no? Entonces, pues ese momento fue de, pues a ver, hay que reconstruir todo y de dónde los reconstruyes, ¿no? Tengo respaldos, no tengo respaldos, qué tan actualizados están los respaldos y demás, ¿no? Desde el punto de vista, a lo mejor de ya más yendo hacia la
cuando me empiezo a independizar, pues cosas como estas, ¿no? O sea, armé en algún momento una empresa que era una sociedad civil. Cuando armo la empresa de sociedad civil y de repente quiero llegar a vender productos, no puedo porque no tiene las capacidades. Y entonces, por no haberme acercado a un contador, a alguien especializado en ello, pues cometí ese error, ¿no? Entonces, muchas veces es el tema yo creo que la mejor recomendación es no quieras hacer todo tú. Yo siempre ahora, antes se llamaba emprendedores, hoy en día ya ven que le llamo los startuperos y todos estos términos, ¿no? Yo a todos ellos lo que siempre les digo es, cuando quieran empezar algo, siempre asesórense de alguien más y siempre van a tener que requerir a un abogado, a un contador y a alguien de ciberseguridad, porque ya casi todos los proyectos van a correr en internet, entonces tiene que ver con el tema de proteger lo que están haciendo, ¿no? Porque muchas veces cuando queremos llegar a innovar, no estamos pensando en las repercusiones. Tuve la fortuna hace algunos años de ser juez en un concurso precisamente de startups en el MIT, en Estados Unidos, y había un proyecto buenísimo acerca de brindar o acercar servicios médicos vía una aplicación, que tú pudieras llegar a tener una aplicación donde entonces le consultabas a un médico y ese médico te pedía ciertas cosas y te podía llegar a dar la consulta, ¿no? Y yo en ese momento, digo, eso ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo les decía, ¿qué pasa con los datos personales? Y no sabían que era un dato personal. Y no sabían que era un dato personal sensible, como es los registros médicos. Entonces, estaba muy padre su idea, pero el riesgo que traían ahí no lo tenían cuantificado. Obviamente, hoy en día tenemos muchas aplicaciones que ya hacen eso, pero tienen identificado el riesgo, ¿no? Cuando no lo tienes identificado, pues puede llegar a ser el acabose, ¿no? Y no, inclusive, Andrés, vamos, en este proceso que tienes, prácticamente estamos hablando que si tenías 19 años allá por 1998, estamos hablando que cerca de 23, 24 años de andar en este mundo, ¿cierto? Más o menos. Mira, yo creo que estamos hablando de veintitantos años. Vamos a dejarlo en Veintitantos, veintitantos, exacto. ¿no? En todos estos veintitantos años, Andrés, hay una pregunta que yo creo que es obligatoria y que a la gente le gustaría saber. Ya por definiciones, digamos, la definición más sencilla y más práctica, todo el mundo en temas de seguridad sabemos que tenemos hackers de sombreros blancos, grises y negros. ¿En algún momento la fuerza te quiso llevar hacia algún lado específico eh, y dejar las buenas andanzas? ¿O cómo te consideras? Porque dicen que toda persona que trabaja en ciberseguridad, como lo decías al puro principio, algo de hacker tenemos. De hecho, casi todos tenemos algo de hacker, de alguna otra manera. De hecho, tomando la definición de hackers, todos somos hackers, ¿no? O sea, desde un desarrollador hasta alguien que se encarga de la red, o sea, todos estamos haciendo cosas para las cuales originalmente no fueron pensadas y siempre estamos tratando de buscarle el por dónde, ¿no? Yo creo que el término hacker no es algo malo, es alguien que es muy conocedor de las computadoras, muy respetuosa de ellas y que hace precisamente estas cosas que las computadoras originalmente no estaban creadas para eso, ¿no? Entonces, hasta un programador puede llegar a hacerlo, ¿no? De hecho, Ahora, Andrés, yo creo que ya se ha hecho mucho más común el de llegar y utilizar el término de ciberdelincuente para dotar a aquellas personas que hacen algo que no necesariamente está dentro del marco de la ley. claro, y yo creo que es un tema también que siempre lo hemos dicho que muchas veces es un tema mediático, ¿no? El llamar al hacker como alguien malo. Inclusive, por ejemplo, si nos vamos más puristas, una persona que hace o que tiene una conducta que puede llegar a afectar la información contenida en un sistema de información o que afecta un sistema de información, puede llegar a ser que no sea un ciberdelincuente si es que en el país donde se encuentra o en el país donde ejecutó la conducta no está legislado. Entonces, es difícil porque luego cuando queremos llegar a ponernos muy exquisitos en decir ciberatacante, ciberdelincuente, hacker, llegamos a lo mismo, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es tratar de no ser tan específicos, sino tratar nada más de dejar muy claro, ¿no? Que hay diferentes tipos de conductas alrededor de ello, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí y no, porque
es muy interesante cómo yo entro a este tema de ciberseguridad, porque yo entro realmente desde una perspectiva de que era o sea, yo entré conociendo algo, o sea, conociendo las bases, pero que mi desarrollo fue dentro de empresas sobre el tema de ciberseguridad, ¿no? O de seguridad de la información. Yo recuerdo que cuando me preguntan siempre es de, ¿alguna vez has hackeado? ¿No? Pues sí. Cuando estaba en la universidad, pues yo ya trabajaba. Entonces, pues yo ya traía todos estos libros que me compraba en Estados Unidos acerca de hacking, y hacking exposed y todas estas cosas que empezaban en aquel momento. Y yo volteaba con mis compañeros de, oigan, ¿quién quiere venir el fin de semana? Voy a traer unas computadoras y vamos a tratar de darles en la torre, ¿no? Entonces, ¿hackeaste alguna vez? Sí, ¿no? Oye, ¿eres especialista en pruebas de penetración? No. ¿Sabes cómo hacer una prueba de penetración? Sí. Sé cómo utilizar Metasploit y diferentes herramientas, o inclusive ya casi no lo hago, pero en algún momento hice algunos scripts para poder llegar a hacer algo. Pero ahí es donde viene una parte bien interesante, porque hay algunas personas que me ven como un icono en el tema de seguridad de la información o ciberseguridad, porque soy muy mediático, ¿no? Por lo que hemos estado haciendo. Mi primera columna la escribí en 1999 en esta empresa donde estaba, cuando empezaban las .com. Y siempre he tenido esa facilidad de poder llegar a explicar algo tan complejo no a los técnicos, ¿no? Sino a los tomadores de decisiones o a la comunidad allá afuera. Entonces eso me ayuda muchísimo. ¿Eres alguien que se mete y que se pone así a darle a la tecla? No necesariamente. Pero, por ejemplo, pues últimamente me he metido cañón al tema de la nube y tratar de entender cómo tenemos que ver la parte de ciberseguridad para la nube y cómo poder llegar a blindarlo, ¿no? Pero me meto, lo aprendo, me volteo con el equipo y es de, oigan, cuidado con esto, así es como tenemos que atender a los clientes, así es que como hay que considerarlo, y lo dejo, ¿no? Porque ya mi posición es un poquito más estratégica, ¿no? Es sentarme precisamente a hablar de estas situaciones. Creo que por lo que primero viví en el tema de forense, donde hacía periciales y donde estaba trabajando mucho con gobiernos, ¿no? Incluyendo el de tu país y el de muchos otros, pues muchos dicen, oye, pero es que ahí fue el momento perfecto donde alguien te pudo haber contactado para hacer algo malo. Sí, no, porque me pasa inclusive ahorita en redes sociales. Muchos pensarían que tengo mucha gente que me está debatiendo y me está escribiendo, y no, porque a lo mejor tampoco saben qué es lo que puedo llegar a hacer. Entonces, esa dualidad de, oye, no es como que le escribas a alguien que aparece en un noticiero, ¿no? Que a lo mejor le escribes ahí, te odio, que poca madre, lo que tú quieras. A lo mejor piensan que yo puedo llegar a desmenuzar y saber quién está del otro lado de Twitter. Y no, o sea, soy una persona completamente normal, pero es la percepción que también se genera alrededor de esta figura, ¿no? No, y es que sí, efectivamente, como dices, sos una figura muy mediática y muy de todo, pero partiendo en ese punto, Andrés, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que fuiste a un medio de televisión? ¿Cómo te sentiste en esa ocasión cuando te invitaron y de qué fue que hablaste? De televisión, ahorita sí que me digas de bote pronto, no me acuerdo, ¿no? Pero yo creo que ahí regreso a unirlo, ¿no? Imagínate que, pues como músico, iba a la televisión. Como músico, estaba enfrente de muchas personas. Entonces, a mí el subirme a un escenario, el platicar o el hablar, pues para mí no puedo decir que es normal, ¿no? Pero es algo que disfruto desde el momento en que estaba como músico. Eso hace que también yo entienda de alguna manera y que yo les recomiendo a todos. O sea, hoy en día el poder llegar a comunicar algo tiene que ser una experiencia. Por eso es de que a veces hago magia, ¿no? Porque también aprendí magia dentro de algún momento de mi vida y dije, oye, si lo integro a lo que estoy haciendo, pues va a cambiar la percepción y va a hacer que la gente se acuerde más de mí o que gracias a ese efecto que hice de magia, recuerden mejor lo que estoy tratando de comunicar, ¿no? Las primeras veces recuerdo que fueron más radio que tele. Y, y en televisión estoy tratando de acordarme, pero si no mal recuerdo, en televisión fueron principalmente noticieros los primeros, donde te dan 2 minutos para poder llegar a explicar completamente una idea o una problemática desde el punto de vista de seguridad de la información o ciberseguridad.
que es un reto dificilísimo, porque vas en vivo, porque no puedes llegar a equivocarte, porque tienes que estructurar tu pensamiento de tal forma que la gente lo entienda claramente, ¿no? Entonces, ahí viene esa parte de saber hablar, ¿no? Y poder llegar a comunicarlo. Obviamente, al principio, pues sí, cometí errores. Después me capacité también en medios, ¿no? Con una empresa, de cómo responder, cómo llevar la conversación hacia otro lado, cómo decir lo que tú quieres llegar a decir, siguiendo la línea que te están dando, ¿no? ¿Y cómo se hace ese salto? Porque, bueno, empiezas en México, pero luego empiezas a extenderte. ¿Cómo se dio ese salto? ¿Fue algo que lo programaste o fue porque precisamente en eso, en ir y venir y en estar en esa relación con con gobiernos en otros países, se te abrieron las puertas en otros lugares para poder extender a la empresa? Es una mezcla porque empiezo Mática, al mismo tiempo ya estaba haciendo cosas y apoyando, por ejemplo, el servicio secreto me buscaba mucho para dar capacitaciones. Después de ahí empiezo a conocer gente de diferentes lados de América. Con Microsoft, por ejemplo, hay una unidad que se llama Digital Crimes Unit de Microsoft. Capacitamos muchísimos fiscales, muchísimos peritos, especialistas en tema de delitos informáticos en toda la región, ¿no? Recuerdo que uno de los años que más viajé, haz de cuenta que iba un día recuerdo que un día fui a Venezuela, después de ahí me fui a Ecuador, de Ecuador a Chile, Chile, Argentina, Argentina, Uruguay, y así, o sea, me aventaba unos tours dando conferencias precisamente para poder llegar a evangelizar al respecto. Y entonces lo que sucedía es de que pues iba siendo como una bola de nieve, ¿no? Vas conociendo gente, vas dando conferencias, te empiezan a invitar a otras conferencias, empiezas a dar estas conferencias y entonces te empiezan a llamar de los medios y entonces empieza esta situación mientras estaba yo también trabajando y haciendo cosas con la empresa, ¿no? Entonces, la primera oportunidad que se nos da es abrir en Colombia, directamente porque el gobierno nos pidió el poder llegar a ayudarles con un par de laboratorios, entonces empezamos a crear los laboratorios, a ayudarles en algunas de las investigaciones y demás. Después abrimos Argentina. Argentina prácticamente lo abrimos, estuvo abierto, si no mal recuerdo, 2 años, 1 año y medio, y lo tuvimos que cerrar porque no había las condiciones para poder llegar a hacerlo. Abrimos una pequeña oficina en Estados Unidos. Después empezamos a reorganizar y decidir cómo íbamos a empezar a atender, porque obviamente empezamos a ver opciones de abrir en Perú, en Ecuador, en Panamá, y a la mera hora yo creo que la facilidad que tiene todo este tema de la misma sociedad de la información y cómo utilizamos la tecnología, pues nos llevó vamos a hacer todo desde México o desde Colombia, y va a ser mucho más fácil. Son los mercados de alguna manera más grandes fuera de Brasil. Brasil nunca fue un mercado que quisiéramos llegar a entrar. Sí, llegué a ir a Brasil muchas veces a capacitar a la Policía Federal en algunas ocasiones. De hecho, ahorita recuerdo que la primera capacitación de Windows 7 desde el punto de vista forense en toda América Latina, con Microsoft lo dimos en Brasil, ¿no? Entonces, se fueron dando las cosas y es ahí donde empezamos a hacer mucho tema de abrir las oficinas y empezar a hacer servicios en esos países, ¿no? Y Andrés, por el hecho de ser una persona muy metida dentro de este mundo de la ciberseguridad, ¿has tenido algún inconveniente en algún momento cuando has estado viajando a la hora de ingresar a un país y que te digan, que te pongan un pero y que te digan, un momentito, vamos a revisar de tu pasaporte, usted qué viene a hacer acá? O sea, que hayan dudado un poco de tu persona por el perfil que tengan, porque sabemos que todos nosotros de alguna otra manera, el otro día conversaba con alguien y sabemos que aunque seamos personas que no somos muy conocidas o que no somos relativamente importantes para nadie, existe una base de datos importante sobre cierto tipo de información para tener un perfil de las personas que ingresan, sobre todo a ciertos países. En tu caso, ¿alguna vez tuviste así como ese presentimiento que decían, "Ah, este Andrés puede ser peligroso, mejor vamos a investigar un poquito más quién es"? Yo creo que conociendo cómo funciona los sistemas y las organizaciones de migración de cada país,
Obviamente va a depender de cada país, ¿no? De que me ha pasado, de que me pasen al cuartito, sí, un par de veces, ¿no? En muchos de los casos simplemente es un malentendido o es un tema de no sabíamos, ¿no? En lo que van viendo, ¿no? En otros de los casos ha sido más un tema de que por ejemplo, en algunos países pues saben quién soy por lo mismo mediático y todo esto y que quieren llegar a ofrecer un mejor servicio o cuadrarse, como se le llama muchas veces en el argot policial. Y yo les digo, oye, no, o sea, ni soy autoridad, o sea, simplemente soy una persona que viene a tu país, ¿no? Obviamente yo siempre he sido muy cuidadoso de cuando voy a trabajar, ¿no? Sí, el tramitar los permisos necesarios, la visa o lo que se requiere para ello, ¿no? Pero, por ejemplo, en muchos otros casos es simplemente ir a dar una conferencia, ir a dar un curso o algo que obviamente pues hace que se den cuenta, ¿no? Tengo historias chistosísimas, ¿no? O sea, desde temas de que no iba a llegar al vuelo y pues sí, ahí le hablé a alguien conocido y es de ayúdame para llegar, ¿no? Y entonces de que me manden una patrulla, digo, era cuando estaba trabajando con la autoridad precisamente y que salí tarde porque el coronel o el general no me dejaba ir, ¿no? Y entonces, pues, déjenme salir lo más rápido posible porque tengo que agarrar mi vuelo, ¿no? O hasta temas de que sí, en alguna ocasión, digo, yo ya también como que lo voy entendiendo, ¿no? Cuando tengo que renovar, por ejemplo, la visa de Estados Unidos, pues tengo que hacer ciertos pasos adicionales precisamente por haber trabajado con algunas autoridades y pues tienen que revisar algunos de los temas, pues de que uno se ha portado bien, de que uno está haciendo las cosas de forma correcta y es normal, ¿no? Ok, y veamos, Andrés, vamos a ir un poquito, ir cerrando el círculo para no quitarte mucho de tu tiempo. Como te digo, realmente estoy muy agradecido de que hayas aceptado. Eh, Tenemos 24 meses, aproximadamente 18 meses en Latinoamérica de estar con este tema de la pandemia. Visualmente, en forma global, no específico a un país relativo, pero como Latinoamérica como tal, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, eh, ¿cuál es el estatus actual en términos de ciberseguridad en la región? ¿Ha disminuido, ha aumentado o se mantiene en estos 24 meses donde muchos de los países han visto recortados sus presupuestos, sobre todo para la parte de inversión en temas diversos, entre ellos, para nadie es un secreto que muchas veces todavía la seguridad sigue siendo, parece como un asunto de chiste en muchos países y no se lo toman con toda la responsabilidad del caso? ¿Cuál es tu perspectiva actual con respecto a esto? Es muy interesante la pregunta porque va a depender de qué estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando a nivel gubernamental, cada uno de los países, si estamos hablando a nivel gremial, ¿no? O a nivel social, ¿no? Eh, y voy a tratar de ser lo más claro posible dentro de estos tres elementos, ¿no? A nivel gubernamental, yo creo que la pandemia no le hizo absolutamente nada de cambios, ¿no? Es decir, la pandemia no hizo un cambio dentro de nuestros gobiernos para decir, es que ahora tenemos que hablar de ciberseguridad o ahora necesitamos meter ciberseguridad en las plataformas para poder llegar a verificar tu estado de vacunación y cosas de ese estilo, ¿no? Se ha mantenido bajo el mismo concepto y que a final de cuentas, en muchos de los países de América Latina, ciberseguridad no es una prioridad, ciberdefensa y todo lo que pudiera llegar a estar más vinculado a la protección de la soberanía de cada uno de los países, pues tampoco está considerada, ¿no? Ahora, si lo vemos ya a nivel empresarial y como decía yo, gremial, pues obviamente va a depender mucho del tamaño de la organización y de la importancia que le den precisamente al tema de ciberseguridad. Si nosotros hablamos de ciberseguridad vinculado al tema de COVID, lo primero que te van a decir es que no tiene tanto que ver el tema de ciberseguridad, sino por ahí dicen que lo que impulsó la transformación digital fue el COVID. Y yo estoy de acuerdo, pero yo siempre contesto, ¿a qué costo? Porque lo transformó, pero lo trajo sin ciberseguridad, haciendo que entonces ciertos riesgos cambiaran de lugar, otros riesgos aparecieran nuevos, y que entonces con el afán de ir rápido, tratando de mantener la operación, ahora estamos abriendo más huecos que nos permitirían llegar a sufrir cosas todavía peores de lo que estábamos cuando estábamos de una forma centralizada. Pero, por ejemplo, si lo hablas desde el punto de vista de gremios como el financiero, pues el financiero, aseguradoras,
algunos de manufactura o algunas empresas o organizaciones internacionales, el presupuesto de ciberseguridad se fue para arriba. Y entonces ahorita lo que estamos preguntándonos es cómo mantenemos ese presupuesto ahí, porque cuando regresemos a esta nueva normalidad, a lo mejor nos lo cortan, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos el mantener ese presupuesto donde se encuentra? Porque entonces, los nuevos retos que están para las organizaciones que están entendiendo que necesitan ciberseguridad va a ser, oye, ¿cómo vamos a transitar de aquí en adelante? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a empezar a mantener el mismo nivel o mayor de lo que traemos? Las organizaciones más pequeñas que nunca se han acercado al tema de ciberseguridad o que lo tienen muy abandonado o muy aislado, pues obviamente van a tener todos estos riesgos que cambiaron de lugar gracias a la pandemia y que entonces van a seguir siendo las que queden cautivas, como lo hemos estado viendo en los últimos años. La ciberdelincuencia empezó a crecer desde una perspectiva no de que haya nuevos grupos, sino que hay más oportunidad. Entonces, por eso es de que están vulnerando WhatsApps, por eso es de que están tratando de vulnerar sistemas o vulnerando equipos que se encuentran en casa. ¿Por qué? Porque entonces ven un beneficio. Hay que recordar que todos estos grupos lo que están buscando son dos cosas, o información o un beneficio económico. La información lo convierte en un beneficio económico. Entonces, digamos que se va dando este contexto y entonces estas pymes, estas empresas pequeñas, lo que va a suceder es, les va a pasar, van a tener que reaccionar y ahí van a tener que decidir si van a querer invertir en ciberseguridad o van a seguir con el clásico de a mí ya no me va a volver a pasar o a mí no me va a pasar, ¿no? Y finalmente, en la parte final tenemos a la sociedad, que es un tema crítico. Hoy en día muchos están trabajando desde casa y entonces, ¿cómo proteger a todas estas personas que pueden estar trabajando en la academia, pueden estar trabajando en una organización, pueden llegar a trabajar en el gobierno, pero que entonces se están viendo expuestas también por el hecho de estar más tiempo conectados a Internet y trabajando desde casa? Entonces ahí viene el hecho de cuál debería ser la responsabilidad y de quién, de las organizaciones, de capacitar a sus empleados o inclusive de ser copartícipes en la seguridad que existe en casa, o del gobierno de generar políticas sociales que nos permitan llegar a educar a la gente. Entonces se vuelve un tema muy interesante y que a final de cuentas pues lo que está revelando es de que hay una gran oportunidad para todos los que nos estamos dedicando a este tema de seguridad de la información o ciberseguridad. Y inclusive, otro tema, Andrés, antes de la pandemia se hablaba de que Latinoamérica era el patio trasero de los ciberdelincuentes para entrenarse, para hacer cosas grandes. ¿Sigue siendo así o este patio trasero, ahora con el tema de pandemia y con el tema de que mucha gente está trabajando remotamente, se ha extendido de forma global y ya no es tan específicamente nosotros como conejillo de indias? Yo creo que siempre cometemos el error de decir, es que Costa Rica es el más vulnerado, o es el de donde están vulnerando más, o México es de donde están haciéndolo. Yo creo que estamos cayendo en ese error de que muchas veces los medios a mí me preguntan, ¿no? Oye, en México, dentro de la República Mexicana, ¿cuál es el estado que tiene más delitos informáticos? Y digo, oye, si es un rumano que está vulnerando a alguien que se encuentra en la Ciudad de México, ¿lo vas a contar en la Ciudad de México? Y yo creo que ahí es donde tenemos que entender este tema que a mí me costó mucho trabajo, que es la jurisdicción. Normalmente queremos llegar a generar estos límites, ¿no? Alrededor de dónde pasa. Entonces, lo que puedo llegar a decirles es, le están atacando a todo mundo, ¿no? Y por ejemplo, hoy las nuevas amenazas que tenemos, como el caso del ransomware, estamos hablando de que el ransomware no discrimina. O sea, el ransomware no está viendo, ¿es alguien que trabaja en ciberseguridad o no? ¿Es mexicano o es costarricense o es colombiano? No, está tratando de entrar y está tratando de darle. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es generar una afectación. Entonces, desde esa perspectiva, pues no podemos llegar a decir que América Latina sea el patio trasero per se. Lo tratan de hacer en cualquier lado, ¿no? Y ahí es donde viene la parte del riesgo. Y con esto yo creo que termino la idea. Ustedes bien saben que para que pueda llegar a haber un incendio se necesitan 3 elementos, ¿no? Este famoso triángulo. Cuando estamos hablando de estos ciberataques,
es exactamente igual que un ciberdelito o un delito, vamos a llamarlo así. Tiene que haber una oportunidad, un medio y un motivo. Entonces, quienes están haciendo esto, ya les dije cuál es el motivo, que lo que quieren es un beneficio económico o información que van a convertir en un beneficio económico o que van a rehusar para hacer un beneficio económico. Por otro lado está el medio. El medio está ahí, es el Internet, y que ese medio es donde estamos conectados tú, yo y todos los que nos están viendo. Y finalmente tenemos la parte de la oportunidad. Y eso es lo único que nosotros como organizaciones, como personas o como gobierno podemos llegar a mover. Si yo no le doy la oportunidad, es donde entonces no me pueden llegar a afectar. El problema es de que en América Latina ya ahí es donde vienen estos factores. Mucho tema de sistemas no actualizados, piratería, la falta de conciencia, y entonces esa oportunidad es mayor que en otros países. Y por eso es de que sentimos que nos pasa más. Y ya para última, para cerrar, Andrés, desde tu punto de vista, ¿qué posibilidades existe realmente, como se ha dicho, que la Tercera Guerra Mundial empezó hace mucho tiempo? Empezó en el mundo cibernético, eh, pero, pero realmente no lo sentimos que sea así. ¿Vos crees que realmente estamos en medio de una Tercera Guerra Mundial o es algo que apenas ni siquiera tenemos la imaginación para poder de alguna otra manera darnos cuenta de la magnitud a la cual podría llegar esto en un futuro cuando realmente una guerra cibernética se dé a nivel global? Es algo y esto sí es muy personal de cómo yo lo visualizo y lo que he platicado con investigadores y durante un periodo, hace un par de años, me estuve metiendo mucho al tema de terrorismo y ciberterrorismo y todos estos elementos, ¿no? Entre más me metía, más veía que sí, tratamos normalmente de ponerle ciber a todo, ¿no? Entonces hablamos de una ciberguerra. Pero entonces, para que haya una ciberguerra, tienen que cumplirse ciertos elementos. Yo creo que ahorita hay muchos ciberataques, pero no hay ciberguerra, ¿no? Porque entonces tendría que ser un tema de yo te declaro la guerra a ti, ¿no? Como cuando jugábamos de niños. Y entonces tiene que haber igualdad de capacidades. Entonces, por ejemplo, ahorita, si hay una invasión de Rusia a Ucrania, como se está manejando, pues es una invasión, no es una guerra, ¿no? A menos de que alguien más se levante y diga, oye, yo no estoy de acuerdo, entonces empiezan a hacer los grupos y entonces ya empieza una guerra, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estamos viendo lo mismo en Internet. Inclusive estos ataques, ¿no? Que le voy a quitar la palabra ciber, ¿no? Pero estos ataques en Twitter, pasa lo mismo. O sea, estamos viendo cómo inclusive entre bandos, entre grupos, entre países, entre personas, pues están atacando todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso pasa igual en Twitter, en las redes, ¿no? Y entre los países. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no hay que olvidar que la información es poder y que en muchos de estos casos lo que estamos viendo es grupos de interés que precisamente lo que quieren llegar a hacer es obtener esa información para poder llegar a sobresalir o lograr algo que está dentro de sus planes, ¿no? Entonces, precisamente como ciberguerra yo no sería tan utilizando esa palabra, pero sí están pasando muchas cosas que en algunos de los casos ni siquiera nos enteramos, ¿no? Ok, Andrés, vamos a ver, cuando metes la pata, cuando dices, mierda, la cagué, ¿cuál es la frase que utiliza Andrés que podría ser innombrable y que podemos hacer nombrable el día de hoy para llegar y desahogarse un poquito de toda esa tensión y toda esa presión que se genera cuando pasa algo como eso? Mira, yo creo que sí, como cualquier otra persona, ¿no? Normalmente la que yo ocupo es chingada madre, ¿no? O sea, que es muy mexicano y muy local. Pero también yo creo que por mi forma de ser, por lo que he vivido, soy muy tranquilo, ¿no? O sea, no me exalto tanto, no me transformo, sino es en ese momento, a ver, si en este momento no lo puedo resolver, tranquilo, ya llega el momento de resolverlo. Si en este momento tengo la capacidad de resolverlo, cuáles son las 3, 4 acciones que tengo que realizar en este momento y también no engancharme. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues imagínate, ¿no? Cuando nosotros atendemos una respuesta a incidentes de un banco, donde no depende tampoco de mí, ¿no? Que a lo mejor es algo que le pasó al banco, pues lo que tienes que hacer es resolver. Y entonces creo que en mi caso, cuando yo meto la pata, pues lo que hago es tratar de resolverlo, ¿no? O sea, lo antes posible y centrarme en ello. Pero sí, esa sería la palabra que utilizaría. Bueno, Andrés, y como músico,
esta te va a quedar muy fácil. Nosotros generalmente el podcast lo iniciamos con alguna melodía, alguna canción que sea, que identifique o que se siente identificado el invitado especial. En tu caso, ¿cuál sería la canción que te gustaría que colocáramos al inicio del podcast? Mira, yo creo que hay tantas canciones, ¿no? Pero la primera que se me vino a la mente es de un grupo que se llama Wolfpack, que es un tipo funk norteamericano. La canción se llama Cory Wong y precisamente porque tiene diferentes ritmos dentro de la misma canción con una base armónica y mucho bajo, que el bajo a final de cuentas es quien lleva muchas veces más que la batería, el ritmo acústico que existe dentro de una banda. Bueno, Andrés, muchas gracias de verdad por habernos regalado estos minutos, casi una hora conversando aquí con nosotros. Y simple y sencillamente agradecerte, como te digo, que estuvieras por acá y tal vez ya las últimas palabras tuyas para la gente en medio de toda esta situación, en medio de todo ese montón de noticias, de ese montón de noticias falsas que se dan en temas de toda índole. ¿Qué consejo les darías a las personas para aquellos que en este momento dicen, puña, me interesaría, necesito saber un poco más sobre seguridad informática, sobre el manejo de mis datos personales? ¿Dónde podría empezar y cuál sería el primer paso que debería de dar? Mira, yo creo que si hubiera habido la cantidad de información que hay hoy en día cuando tú y yo estábamos en universidad, otro gallo cantaría, ¿no? Hoy hay mucho en Internet. Obviamente también hay que tratar de identificar qué es lo bueno, qué es lo malo dentro de lo que hay. Yo lo que les diría es, si son alguien que quiere llegar a dedicar al tema de ciberseguridad, entiendan que ciberseguridad es como decir soy un médico. Hay tantas cosas que se puede llegar a especializar uno que tampoco uno puede llegar a ser especialista en todo. Entonces, vayan y busquen, ¿no? Dentro de ciberseguridad, por ahí hay un mapa mental que habla acerca de las diferentes ramas, a qué se quieren llegar a dedicar. Y finalmente, desde el punto de vista de aquellos que no se quieren llegar a dedicar al tema de ciberseguridad, el entender que el tema de ciberseguridad no es otra cosa más que proteger los datos. Entonces, por ahí hay que hacer muchos temas también de concientización.